conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y ya estamos en la lección número 6 de este curso para servidores. Hoy vamos a ver algo muy importante y vital que todo servidor necesita. Así que no te pierdas toda la enseñanza, amado hermano. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición el día de hoy? Inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la riqueza de tu palabra y cómo, Señor, nos enriquece nuestro espíritu, es nuestro alimento. Ahora te pedimos, Señor amado, de que tú estés presente en nuestra reunión en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Gracias. Amén y amén. Bueno, comencemos entonces, amados hermanos, y el día de hoy quiero hablarte de este tema, el servidor y la oración. Es un tema muy importante, el cual necesitamos aprender. ¿Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Y es que nos vamos a dar cuenta todos estos puntos con respecto a la oración en relación al Señor Jesús. Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice así: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Jesús se levantaba de mañana para orar. ¿Por qué, amado hermano? Porque para Jesús era una prioridad el levantarse a orar, para tener un tiempo con Dios Padre, sin interrupciones, sin otra gente presente, solamente Él y el Padre. Y esto es muy importante. Entonces, Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él se levantaba de mañana para orar, pero también nos vamos a dar cuenta que Jesús hacía vigilias de oración. Amén, vigilias de oración. Dice ahí en Lucas 6:12, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Jesús hacía sus vigilias de oración. El servidor que avanza es aquel que sigue el ejemplo de Jesús. Y Jesús se levantaba de mañana para orar. Jesús hacía vigilias de oración. Y es que te vas a dar cuenta una gran diferencia a aquella persona que sirve y le dedica tiempo a la oración. De repente lo comienzas a ver con el fruto del Espíritu manifestado. De repente lo comienzas a ver que está recibiendo dones del Espíritu Santo y es otro tipo de servidor. Ya no es el mismo, amado hermano. Y esto es lo que le falta a mucha de la iglesia en general. Necesitamos servidores dedicados a la oración. Pero mira, no se queda ahí Jesús, sino que aparte de que hacía sus vigilias de oración, también la palabra de Dios nos muestra que oraba aun cuando estaba triste. Mateo 26, 38 al 39 dice: entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro.
orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aquí miramos a Jesús teniendo una necesidad. ¿Y qué es lo que anda haciendo? Anda orando. Una de las cosas que vamos a tener en el ministerio, amado hermano, es que aun cuando nosotros estamos sirviendo, la vida no se detiene para nosotros. Es más, la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Entonces la vida no se detiene para nosotros porque ahora estamos sirviendo al Señor y no tenemos tiempo para las aflicciones, crisis o problemas. No, eso no ocurre, amado hermano. Pero si algo aprendemos de Jesús es de que el Señor Jesús constantemente estaba yendo a orar. Descargar tu alma y descargar tu vida de todo eso que se pueda venir, amado hermano, es vital, importantísimo. Miremos qué más hacía Jesús. También nos damos cuenta que Jesús se apartaba del ruido para orar. Lucas 5:16 dice: pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. O sea, para Jesús era muy importante que no hubieran distracciones. Por eso él se apartaba del ruido. Si nosotros seguimos este ejemplo, amado hermano, vamos a darnos cuenta que es importante levantarnos temprano a orar, porque en cuanto más temprano nos levantemos, menos personas están distrayéndonos. O los niños, ¿verdad? Entonces, Jesús buscaba cómo no hubieran distracciones. Esto es muy importante para la oración. También muestra de que Jesús oraba al finalizar su día. Mateo 14, 22 al 23. Ahora aquí, antes de que lo leamos, tengamos consciente de que los días de Jesús eran muy fuertes, porque él tenía que recorrer ciudades. Pasaba caminando con sus discípulos de un lado a otro. Y era mucha la cantidad de gente que venía con Jesús. Y mira, ese es un gran ejemplo, que aún estando bien cansado, él tomaba un tiempo para ir a hablar con el Padre. Ve conmigo ahí, por favor, a Mateo capítulo 14, versículo 22, donde dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Si nosotros leemos el contexto de estos versos, nos vamos a dar cuenta que fue un día muy fuerte para Jesús. Pero Jesús tomó su tiempo, aún estando cansado, para ir a orar. Amén. También vamos a notar de que Jesús oraba por varias horas hasta recibir respuesta. Mateo capítulo 26, versículo 44 nos muestra eso. Míralo conmigo, por favor. Dice: y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Date cuenta, aquí está orando por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces, démonos cuenta que Jesús hacía cada uno de estos puntos. Se levantaba de mañana para orar. Hacía vigilias de oración. Oraba cuando estaba triste. Jesús se apartaba del ruido para orar. Jesús oraba al finalizar su día. Y Jesús oraba varias horas hasta recibir respuesta. Ahora me pregunto, si Jesús tuvo la necesidad de hacerlo, imagínate nosotros. Nosotros tenemos aún mayor necesidad. Jesús nos da el ejemplo de cómo orar. Y esto es muy importante. Si queremos nosotros tener éxito en nuestro servicio a Dios, vamos a necesitar aprender de Jesús, de cómo el Señor oraba. Es más, te puedo decir de que algunas de las prédicas que Dios me ha dado para los días domingos
me las ha dado ya a horas avanzadas de la noche. Y hay veces, amado hermano, he tenido que quedarme en media vigilia preparando la enseñanza. Me recuerdo la vez cuando estaba orando, estuve orando por buen tiempo, me levantaba, agarraba la Biblia, le pedía al Señor de que el Señor me diera la palabra, no había respuesta, me arrodillaba otra vez y comenzaba a orar, y me levantaba y comenzaba a estudiar la Biblia y no había respuesta, no sabía cuál era la predicación para ese día, para el próximo día, perdón, para el día domingo. Y lo hice así varias veces, amados hermanos. Bueno, cerré la Biblia, dije yo en la mañana, continúo. Porque a veces así nos toca. Y a veces así te va a tocar a ti como servidor de Cristo. Y entonces voy a acostarme. Y estoy poniendo mi cabeza en la almohada cuando recibo la palabra. Y dije yo, si yo me levanto mañana y no me recuerdo de los detalles que me acaba de dar el Señor, voy a tener problemas conmigo mismo. ¿Y qué hice? Agarré mis cosas, mi Biblia, todo lo que necesitaba y me fui a la oficina otra vez. Y amados hermanos, ahí el Señor me regaló una hermosa prédica. Entonces, vamos a darnos cuenta que es importante estar siempre dispuesto, especialmente a esto de la oración. Ahora, Pablo también nos habla acerca de esto de la oración. Y aquí vamos a detenernos un momento y vamos a estudiar bastante de lo que Pablo nos enseña. Miremos ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4, donde se nos enseña algo hermoso. Mira lo que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, nos vamos a dar cuenta que aquí usan diferentes palabras para la palabra oración. La primera es la palabra rogativas, que tiene que ver más con una petición personal, por eso te puse ahí ese título. Miremos la definición que nos da el diccionario Vine. Dice que es una petición, un ruego o una súplica. Y sigue diciendo, en el Nuevo Testamento se dirige siempre a Dios y se traduce principalmente oración. Esta primera palabra, rogativas, tiene que ver con una petición personal. Estás atravesando alguna situación económica, estás atravesando alguna situación emocional y vas a hacer una petición personal. Bueno, a Dios le agrada de que nosotros le pongamos nuestras peticiones personales delante de Él. Y como servidores vamos a necesitar nosotros, para no venir a servir cargados, vamos a necesitar poner nuestra petición personal a Dios antes de venir a servir. Esto es vital, amado hermano. Nosotros no deberíamos de venir a servirle a Dios cargados. Es siempre importante nosotros presentar delante de Él todo lo que nosotros tengamos en nuestro corazón antes, para venir después a ayudar a su pueblo, a llevarlos al mismo punto que nosotros estuvimos, donde le presentamos a Dios nuestras peticiones. Esto es muy, muy importante. Sigamos viendo ahí. También este otro diccionario, el comentario exegético y explicado de la Biblia, dice: término que da a entender el sentido de necesidad del suplicante y sentido de su propia insuficiencia. Mira qué interesante. Entonces, tenemos que saber de que esta rogativa que aparece ahí de esis es una petición personal, pero también es un tiempo que dedicas para tus oraciones. Amén. Es un tiempo para depositar tu carga a Dios. A veces
estamos atravesando situaciones difíciles y nos cuesta presentárselas al Señor. Por X razón. Hay veces pensamos de que Dios nos interesa en esto. O tal vez pensamos de que ¿cómo nos va a escuchar Dios en esto otro? Pero la Biblia constantemente nos muestra, así como Jesús oró cuando estaba triste, nos muestra que nosotros deberíamos de venir a nuestro Padre y depender de Él cuando tenemos alguna petición personal. Y Dios sabe lo que hace, amado hermano. Dios contesta esas peticiones. Pero mira, por favor, la segunda palabra que usa aquí Pablo, esta palabra rogativas, tiene que ver más cómo tú te diriges a Dios. Esa palabra significa oración a Dios y es el término más frecuente que se usa para oraciones. Ahora, el nuevo comentario ilustrado de la Biblia dice esto acerca de esta palabra. Es la palabra que se usa generalmente. El término siempre se dirige a Dios con reverencia o adoración. O sea, amado hermano, que esta palabra está más en relación de cómo nosotros nos dirigimos a Dios. ¿Cómo comienzas tu oración a Dios? Amén. Es el término más común en relación a la oración y tiene que ver con reverencia o adoración. Amén. Algunos puntos importantes aquí. Esta palabra también tiene que ver con la oración ferviente que hacemos. O sea, ¿qué tan intensa está tu oración? ¿Cómo te diriges a Dios? ¿Verdad? Y también es una plegaria. Y la palabra plegaria significa palabras con que el creyente se dirige a Dios. Una de las cosas que yo hago es que cuando yo tengo peticiones, amados hermanos, yo las apunto. Yo las apunto en mi teléfono, yo las apunto en algún lado. Pero usualmente no miro eso hasta casi al final de mi oración. Yo lo que hago es de que comienzo con abrir mi corazón al Señor. Yo sé que la palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado el Señor no rechaza. Entonces, uso ese principio y lo que hago es que yo abro mi corazón, expongo todo lo que tengo ahí en mi corazón para que el Señor lo limpie, para que el Señor lo sane. Y comienzo a hablar de mi petición personal al Señor. Amén. Pero en algunas veces también se puede agregar adoración. No es nada de malo que en tu oración tú comiences a adorar a Dios. Pero también es buenísimo que muestre reverencia. Sí, algunas veces yo me siento en mi oración, me cansé de estar arrodillado, pero otras veces estoy con la cara en el suelo. Y es hermoso, amado hermano, que de esa manera el Señor te ministre y te toque. Entonces podemos estar nosotros con la cara en el suelo, podemos estar arrodillados, podemos estar sentados, pero si algo debemos siempre es mostrar reverencia al Señor. Amén. Después que he terminado esa oración personal, comienzo a interceder por las peticiones que tengo. Usualmente cuando alguien se me acerca, yo hago anotes de la petición que me están pidiendo para recordarme. Y entre la semana yo estoy ahí ayudando a esas personas con oración. Lo mismo vamos a aprender ahorita, que eso es muy importante. Pero también, amado hermano, no se nos puede olvidar de que esta palabra está en relación con reverencia, adoración y oración. Qué hermoso, ¿verdad? Reverencia, adoración y oración. Ahora, Pablo no se queda ahí con dos palabritas, sino que usa una tercera palabra que vamos a aprender también, esta otra palabra, peticiones. Y esta palabra, peticiones, denota primariamente posarse sobre, encontrarse con,
Es un término técnico para allegarse a un rey en intercesión. Qué importante. Por eso le puse el título intercesión. Porque esta otra palabra tiene que ver cuando ya tú has orado por tus peticiones, por tus necesidades. Ahora es importante interceder por las necesidades de otros. Información importante acerca de esta palabra. Este término se relaciona a interceder por alguien más. Amén. Quiere decir acercarse con confianza, lo que sugiere un acceso libre a Dios, según el nuevo diccionario o nuevo comentario ilustrado de la Biblia. Esto nos lleva, amado hermano, que no se puede hacer antes que nosotros presentemos nuestra petición. Porque para acercarnos con confianza vamos a tener que hablar primero de nosotros con el Señor y cómo está nuestro corazón. Y después comenzar a interceder por alguien más. Qué importante eso, ¿verdad? O sea, me llama la atención que Pablo haya usado rogativas y oraciones antes de peticiones. Pero miremos, por favor, qué más nos enseña. Propiamente el acercamiento a Dios con una confianza propia de niño, generalmente al favor de otro. Qué hermoso. ¿Alguna vez se te ha acercado uno de tus hijos y te ha preguntado, papi, mami, ¿puede venir fulanito a la casa? Y la manera que ellos nos hablan como esperando un sí, ¿verdad? Pero ellos no saben lo complicado que es, ¿verdad? Todo eso de traer a alguien más a la casa. Tenemos que pedir permiso a los padres, tenemos que ver quién los va a llevar de regreso, cualquier otra cosa. Ellos solo piensan en su petición. Cuando nosotros venimos delante del Señor a rogar por alguien más, el Señor sabe qué otros aspectos de la petición nosotros no conocemos. Pero el Señor le agrada a la gente que intercede. La gente que intercede, aún no sabiendo todos los detalles de la situación de las personas, a Dios le agrada que nosotros estemos orando por alguien más, porque eso muestra un amor fraternal. Y si algo el Señor se complace en la palabra, es el amor fraternal por alguien más. Así que la intercesión es vital, hermano amado. Es muy importante la intercesión. Pero mira, por favor, no es la única. También aparece esta cuarta palabra. Y esta cuarta palabra tiene que ver con gratitud. Acciones de gracias. Qué interesante, ¿verdad? Acciones de gracias. No acción de gracia, sino acciones de gracias. Esta palabra significa dar libremente. Denota gratitud o acción de gracias, según el diccionario Vine. Y la palabra en el griego transliterado es la palabra Eucaristía. Qué interesante. Tal vez tú la has escuchado anteriormente. Y amado hermano, en este tipo de oraciones donde mucho cristiano queda corto. Porque somos muy buenos. La realidad del asunto es que somos muy buenos para pedirle al Señor cosas, para pedirle al Señor por nuestras necesidades y nuestras peticiones. Pero no somos así de buenos para regresar y decirle al Señor, Señor, contestaste mi oración. Te quiero dar las gracias. Pero aquí Pablo incluye ese tipo de oración. Ahora, entonces, recordémonos o meditemos en esto, en esta información importante. La falta de agradecimiento produce queja y murmuración. Por eso nosotros debemos aprender a ser agradecidos. Cuando estés en tu casita, cuando uno de tus hijos, estés con uno de tus hijos, sea agradecido por los hijos que Dios te ha dado, por tu casita, por cualquier cosita que el Señor te haya contestado. La falta de agradecimiento produce queja y murmuración.
Pero lo segundo que tengo aquí, mira, dar gracias aún de las cosas que no nos agradan. Dar gracias, amado hermano, aún de aquellas cosas o problemas que se nos vienen en la vida. Es muy importante. ¿Cuándo debemos de dar gracias? Bueno, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 nos da una idea. Mira, por favor, lo que dice ahí. Dad gracias, ¿qué dice? En todo. ¿Cuándo? En todo, amado hermano. Aún aquellas cosas que nosotros no entendemos. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Dar gracias en todo, amado hermano. Pero también nos dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo debemos de dar gracias a Dios? Todo tiempo. Y por todo, amado hermano. Esto nos va a ayudar a nosotros a no quejarnos, a no murmurar, porque seguido estamos yendo a Dios a darle gracias, aunque no comprendemos la situación que nos haya venido, aún de aquellas cosas negativas. Amado hermano, Dios se agrada de aquella persona agradecida. Es más, date cuenta que los agradecidos reciben más que los que no agradecen. Tenemos el ejemplo ahí, amado hermano, de la lección de los 10 leprosos. ¿Te recuerdas? Y esa lección nos muestra en Lucas 17:11 que fue un samaritano, y probablemente los otros eran judíos, porque hacen resaltar al samaritano. El samaritano leproso fue el que logró regresar y dar gracias por su sanidad. Pero este recibió salvación aparte de sanidad. Si tú lees la historia, le dice el Señor Jesús, ahí en el Lucas capítulo 17, versículo 19, dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya no solamente sanado, sino ahora recibe él algo adicional que los otros no recibieron. El agradecido recibe más. Recuerda siempre de eso, hermano amado. El agradecido recibe más. Pero también démonos cuenta, el que es agradecido es bendecido más. Eso te lo acabo de mencionar. Amén. 4 palabras que nos enseña Pablo acerca de la oración. Si nosotros queremos ser personas que Dios usa, tenemos constantemente que estar en oración. Porque en la oración nosotros somos limpios también. Y en la oración intercedemos por otros. Y en la oración damos gracias por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahora, no podemos terminar sin ver esta última parte. ¿Cuándo y por qué la oración es ignorada? ¿Tú qué crees? Bueno, miremos el primer punto. La oración es ignorada cuando hay pecado. Por eso es de mucha importancia el orden que usó Pablo con esas 4 palabras. Hay que presentarnos nosotros de primero. Entonces nosotros podemos seguir este patrón que nos enseña Pablo. Vengamos nosotros primero y pongámonos a cuentas. Abramos nuestro corazón. Que el Señor lo limpie, así como te recuerdas Isaías cuando dice en el capítulo 6, y vi al Señor sentado sobre un trono y dije, ¡ay de mí! Y amado hermano, ¿qué hizo el Señor? Lo limpió. Antes de darle y dejarle saber su voluntad, ¿a quién enviaré? Eso fue después de que Isaías lo habían limpiado de su pecado. La segunda razón por la cual
no se escuchan las oraciones o son ignoradas las oraciones es cuando pedimos mal. Santiago capítulo 4 versículo 3. Siempre pregúntate cuál es el motivo, cuál es la raíz de tu oración. Podemos estar orando, amado hermano, para competir con alguien más. Pedimos algo para competir porque yo le vi esto a fulano. Esto no lo va a contestar Dios. Se pide mal. Pero podemos estar orando y diciendo, Señor, provéeme un carrito. Yo quiero ayudar a los hermanos a irlos a traer a sus casas. O sea, pedir de una manera, amado hermano, que llame la atención de Dios. Que diga, me gusta lo que estás pidiendo. Recuérdate, ejemplos que tenemos en la Biblia. Cuando le preguntaron a Salomón qué quería, Salomón pidió sabiduría para poder dirigir al pueblo de Dios. Y ese tipo de oración le agrada a Dios. Y dice la Biblia que no solamente le dio sabiduría, sino también le dio todo aquello que él no pidió. ¿Te das cuenta qué tan importante es esto? Entonces, aprendamos y miremos, revisemos, haz una lista de cosas, cómo te ha contestado Dios peticiones anteriores. Mira ejemplos de la Biblia, cómo ellos oraban y pedían. Y lo tercero, ¿cuándo es ignorada la oración? Cuando hay iras y contiendas. 1 Timoteo 2:8. Dice ahí, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Es que cuando hay manos santas, cuando no hay ira ni contienda, como dice aquí, sin ira ni contienda, Dios escucha la oración y no la ignora. Por eso debemos de alejarnos de todo tipo de ira y de todo tipo de contienda, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Y la última, la oración es ignorada cuando la oración es sin fe. La fe debe de ir aumentando, sabiendo que Dios puede hacer algo por nosotros. Santiago 1:6 nos dice claramente, amén, Santiago 1:6, ¿lo tenemos? Dice así, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amado hermano, hemos aprendido bastante del por qué la oración es vital en un servidor. Si tú no oras y estás sirviéndole al Señor, tú estás sirviéndole cargado. Tú le estás sirviendo sin aceite. Tú le estás sirviendo sin pasión. Tú le estás sirviendo de una manera que al Señor no le agrada. La oración, en el momento que decidimos servirle a Dios, la oración va de la mano. Es la única manera para poder recibir gente que viene dañada, gente que viene angustiada, gente que viene herida. Es la única manera de nosotros poder atenderlos a ellos. Porque si no, nosotros los dañaremos más, los heriremos más. Entonces necesitamos nosotros tomar esto de la oración como servidores muy en serio. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te espero para la lección número 7. Por favor, no te la pierdas. Yo sé de que va a ser de mucha bendición. Nos vemos, saludos y te espero. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.